Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Estoy muy contento, muy satisfecho, porque todos los días escucho, leo, me comunico con gente que dice, ay, qué bueno que existe un programa como este. Me da pena, porque suena falsa modestia, pero ¿qué vamos a hacer? Qué maravilla que alrededor de un tema tan complicado como el de la construcción de cultura política, estemos logrando el propósito, que cada vez haya más gente pensando en la importancia de la política versus la politiquería, eso está claro. La importancia de la política versus el clientelismo, la demagogia, el populismo. No, la política como el arte de gobernar bien para que nosotros, los gobernados, vivamos bien. ¡Qué maravilla! Y por eso la importancia de participar, primero de manera informada y formada, y luego ir, por ejemplo, a las urnas el 11 de marzo del año entrante para elegir al mejor Congreso de la República y el 26 de mayo del año entrante para elegir al mejor presidente o presidenta de la República. Por eso estoy muy satisfecho y lo cuento públicamente y se lo cuento a usted, invitado de hoy, Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, a quien le agradecemos que esté con nosotros y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Roger, por invitarme a tu programa Sinergia Informativa, que como tú dices, cada día más se posiciona en los ciudadanos, formando esa cultura política que tanto necesitamos como insumo fundamental para combatir la corrupción. Para combatir la corrupción, la participación, y hoy vamos a hablar con el Contralor General de Antioquia de eso. Mucha gente se queja, que es que el erario, o sea, los dineros públicos, que se está quedando en el bolsillo de los particulares o de los servidores funcionarios públicos. No, si nosotros estamos ahí, pendientes, participando, es muy difícil, Contralor, que la plata se pierda, ¿no? Así es. Y así están establecidos no solamente los derechos colectivos de los ciudadanos, sino también sus derechos fundamentales, primero a ser bien informados, a dar y recibir información, a ejercer sus derechos y el derecho fundamental del sufragio. Entendamos una cosa que es importante, la corrupción en Colombia, uno de sus grandes síntomas, o digamos, una de sus grandes causas es que la mitad de los colombianos no votan, y la mitad de los que votan por coimas. Entonces, y votan por intereses pagados de otros. Señores, para votar hay que estar informado. Votar es un derecho fundamental, los derechos fundamentales no se venden, no se compran, ejerzan ese derecho ahora que viene una nueva época electoral y allí tendremos que si los ciudadanos son bien informados, si tienen criterio político que se forma en este tipo de programas y se forma en el ejercicio constante del ciudadano de estarse preguntando por qué las cosas, entonces vamos a tener una mejor república ahora que estamos construyendo una sociedad y una nación que necesariamente necesita estabilizar su proceso de paz. Entonces, de acuerdo con lo que usted dice, la responsabilidad es nuestra y no podemos enterrar la cabeza como el avestruz y dejar que las cosas sigan pasando, como si enterrando la cabeza las cosas cambiaran. No, está en nuestras manos. Lo dijo usted muy claramente y yo lo repito. La corrupción es consecuencia, entre otras, pero esta especialmente, porque la mitad de las personas no participan, no votan, y eso es un derecho fundamental que tienen a elegir. Y la otra mitad, entonces, claro, quedan con el terreno expedito para hacer lo que quieran en favor de sus propios intereses. Y recuerden que debemos escoger a los mejores que piensen en los intereses generales. A propósito, hubo en estos días, Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, un evento internacional que tuvo que ver precisamente con la lucha contra la corrupción y lo que se hace desde la Contraloría, el control fiscal. ¿Cómo les fue? ¿Qué deja ese evento? Lo primero, Roger, es que es un evento que se piensa como una jornada de capacitación de 2 días para los funcionarios de la Contraloría General de Antioquia y para los funcionarios públicos de todo el departamento que quisieran estar presentes allí. Se trajeron conferencistas de Italia, de México, de España, de Perú, de Italia, de Alemania. Digamos, hicimos una gran mistura, una muestra muy general para que viniéramos a hablar de los problemas locales, pero sobre todo con una visión global, porque la corrupción no es un problema que le atañe única y exclusivamente a los colombianos. Es un fenómeno mundial que tiene consecuencias transnacionales, pero que tiene consecuencias locales. De allí la perspectiva del por qué el poder y la corrupción, del por qué el poder del líder y el poder de su corrupción, del por qué el poder económico versus el poder político generan corrupción, de por qué ese elemento entonces hay que trazarlo con la construcción constante en el ciudadano, en el servidor público, de preservar, mantener, obedecer y fomentar los valores
los valores democráticos y ciudadanos. Cuando uno dice valores, está hablando de los valores que da la democracia, que son la solidaridad, quien es solidario no es corrupto, el respeto y la transparencia, el respeto por la ley y la Constitución, el respeto por la todo decanta, en última instancia, que las instituciones pueden ser buenas. Los que somos malos somos los ciudadanos y las personas que nos corrompemos, y nos corrompemos porque no ejercitamos, no miramos, no valoramos los principios fundamentales y rectores de toda sociedad y de toda democracia. Yo al final hacía una pregunta a los asistentes y a las personas que se formaban. ¿Por qué, si nosotros cerramos un instante, señor televidente, cierre por un momento sus ojos en su casa y piense por un instante cuál sería el mundo sin corrupción? ¿Cómo sería este país o esta ciudad sin corrupción? Imagínensenla. Y resulta que todo el mundo, para la gente es imposible imaginársela, la ciudad y el país sin corrupción, porque eso es cuando usted le dije, cierra los ojos, no piense en el caballo negro, no mire el caballo negro, piense una cosa que no sea el caballo negro, y la gente siempre piensa en el caballo negro. No. El problema es que el Estado sin corrupción es el Estado democrático. Hemos elevado a utopía un Estado sin corrupción cuando era ser el sueño normal y la realidad normal. Pero es que es absolutamente posible y depende de nosotros. Ya está absolutamente claro eso. ¿De quién depende? Pues de que nosotros tomemos decisiones de participar democráticamente, lo dijimos ahorita, de ser veedores y sobre todo, muy importante esto, de ser partícipes de valores que nos deben enseñar desde el hogar y en la escuela y obviamente que se pongan en práctica en nuestra vida social. Valores como esos que usted planteó, la honestidad, el respeto, la transparencia, la solidaridad, todos ellos, la disciplina, la responsabilidad, el compromiso, todo ello implica que nos seamos distintos. Y voy a cerrar los ojos, cerremos los ojos, como usted dice, antes de irnos a comerciales. ¿Sabe cómo imagino yo un país sin corrupción? Con las vías amplias, vías como se las merece un país que debe ser productivo y competitivo como el nuestro, como las de los grandes países en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, en el norte de América. Un país donde la plática pública se invierte en lo público. Así me lo imagino y es posible, absolutamente posible. Vamos a unos mensajes y ya regresamos con más Sinergia Informativa. Muy importante también el control político que ejercen, por ejemplo, en el caso de los departamentos, las asambleas departamentales. Y en estos días, la diputada por el Partido Centro Democrático, Ana Cristina Moreno Palacio, presentó un informe sobre Hidroituango, que tiene que ver con el control fiscal. Recordemos que los controles son el político, el que ejerce la corporación, en este momento, en este caso, la Asamblea Departamental de Antioquia. El control fiscal, el que hace la Asamblea Departamental, la Contraloría General de Antioquia. Y Ana Cristina Moreno ha presentado pues un informe de una auditoría hecha por la Contraloría frente a Hidroituango. Y habló de cómo se había hecho un contrato de usufructo por parte de la administración del exgobernador Sergio Fajardo Valderrama alrededor de Hidroituango, entregando el poder político de Hidroituango. O sea, que las acciones que son de la Gobernación de Antioquia en su mayoría y del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, se las entregaron por 35 millones de dólares a EPM. Ese es el contexto general. Explíquenos, por favor, usted que obviamente es el jefe de la Contraloría, ¿qué fue lo que pasó ahí? Lo primero, Roger, para que la ciudadanía esté enterada, porque es que la Duma departamental, la Asamblea departamental le solicita a la Contraloría, al ente de control fiscal, que por favor haga una auditoría a estos temas. Sí. Y recordemos también que el artículo 122 de la ley 1474 establece que cuando a través de las comisiones, perdón, estaríamos hablando del control político, artículo 123 de la 1474, los informes de auditoría definitivos producidos por las Contralorías serán remitidos a las corporaciones de elección popular
que ejerzan el control político sobre las entidades vigiladas. Ajá. En las citaciones que dichas entidades hagan a los servidores públicos para debates sobre temas que hayan sido materia de vigilancia en el proceso auditor, deberá invitarse al respectivo contralor para que exponga los resultados de la auditoría. Entonces no fue que el Contralor General de Antioquia quiso, le dio, sino que lo solicitó la Asamblea. Lo solicitó y además es una obligación mía legal y es un deber mío legal cumplir con eso. Sí, señor. Ahora bien, allá se presentó y se envió los resultados de esa auditoría, sobre todo el tema de los asuntos de Hidroituango, sobre los cuales yo tengo que decirte yo, Roger, que no me puedo expresarme en medios públicos por la circunstancia de que allí se encontraron unos presuntos hallazgos, encontraron hallazgos fiscales con una presunta responsabilidad fiscal, otros con una presunta responsabilidad disciplinaria y otros con una presunta responsabilidad penal. Como a mí me corresponde hacer, o a la entidad nuestra le corresponde hacer las investigaciones de índole fiscal, yo soy normalmente la segunda instancia de esos resultados. Es decir, en la primera instancia, que es la Oficina de Responsabilidad Fiscal, se hace el juicio, se mira si sí o si no. Y la segunda instancia es yo, por lo tanto, para poder respetarle el debido proceso, para no ir yo a prejuzgar, para poder dejar que la gente en libertad se defienda, yo no puedo venir a un medio público a opinar. O sea, que usted se declara impedido. No, no es que me declare impedido, me he quedado respetuoso del debido proceso y no debo hablar en los medios públicos de circunstancias que posiblemente tengan que ver yo en una segunda instancia. Pero me parece a mí que la expresión para que la entendamos es que declara impedido es por respeto al debido proceso. Claro. Entonces él dice, dejémoslo quieto. Pero el ejemplo es el que yo quería plantear. Ahorita dije que la gente es la que es veedora, se vuelve controladora del erario. Aquí la Asamblea Departamental de Antioquia lo hace a través del control político. Le pide a la Asamblea, la Contraloría, vea, hágame el favor y haga una auditoría aquí en Hidroituango. Y ustedes cumplen con la labor. Bueno, se acaba de presentar unos hallazgos y pues son materia de investigación. El hecho de que haya hallazgos no quiere decir que haya responsabilidad fiscal, ni penal ni disciplinaria. Es simplemente el llamado de atención para que se empiece una indagación preliminar, si es de tipo disciplinario, y luego en una investigación disciplinaria, si lo es, o en una investigación de tipo fiscal. O penal. Entonces, o penal. Ahí explico yo, pero ahora es lo importante de lo que tenemos todos como responsabilidad de cuidar el erario. Comentario, pero cortico, para irnos a comerciales, sobre esta misma ley 1474-2011 que tiene que ver con lo disciplinario, que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Es de ustedes responsabilidad siempre hacer un control posterior cuando ya la leche está derramada, o es posible hacer una orientación preventiva para que la leche no se derrame? Mire, Roger, hay una desinformación a nivel social en pensar que las contralorías no podemos hacer control previo. Las contralorías lo pueden hacer siempre y cuando esto lo hagan en el ejercicio del artículo 123 de la 1474, que dice que le establece y le posibilita a la Contraloría. El artículo 121, las Contralorías territoriales realizarán alianzas estratégicas con la academia, es decir, con las universidades, etcétera, etcétera, y otras organizaciones de estudios e investigación social para la conformación de equipos especializados de veedores ciudadanos con el propósito de ejercer con fines preventivos el control fiscal social. Es decir, si existe un control fiscal preventivo siempre y cuando se haga por medio de investigaciones con la academia y con veedores y con grupos especializados. Pero además, recuerde que también tenemos el control de legalidad, que ese sí es del Contralor. No, démela para enseguida, porque quiero quedarme con el saborcito de que no necesariamente el control es posterior cuando ya no hay nada que hacer y entonces viene la sanción. No, es posible que sea preventivo de tal manera que la entidad territorial o el funcionario público o el servidor público pueda prever cometer un error de tipo fiscal. En alianza con la academia y con los veedores. Absolutamente claro. Artículo 121 de la ley 1474 de 2011. Muy bien. Vamos a unos mensajes y ya retornamos, pero antes de esta frase, para que cuando lleguemos, nuevamente usted nos diga qué piensa. Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo.
Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Contralor, ¿qué piensa usted de esa frase? Hombre, es una frase histórica importante en la medida que lo que establece es que así el poder político o el poder económico utilice los medios de comunicación o utilice estrategias para mentir, para esconder, para maquillar las realidades sociales y políticas como la corrupción, finalmente siempre va a prevalecer la verdad y tarde que temprano los derechos a ser informado y la capacidad que tiene el ciudadano va a poder entender la verdad. Excelente. Un dictador puede hablar que está haciendo democracia, pero la democracia misma se va a develar frente a la dictadura. El totalitarismo se evidenciará y demostrará que es mentira lo que está diciendo. O cuando se recurre a las emociones, que es lo que llamamos la posverdad, muy propio de las redes sociales que a veces nos engañan tanto. Por eso nosotros también tenemos que jugar nuestro papel importante estando bien informados para que no nos engañen. Bueno, usted iba a hablar de control de legalidad, que es bien importante a propósito de tener en cintura el problema de la corrupción. Bueno, entonces vuelvo y pongo en contexto lo que me preguntabas. ¿Se puede hacer un control previo hoy cuando la Corte Constitucional dijo que no era posible? La Corte Constitucional tumbó un articulito que hablaba del control previo y dijo que no se puede hacer de manera unilateral por parte del Contralor, pero queda vivo entonces el control que puede hacer de manera previa la Contraloría con entes de investigación social, con los veedores, para que digan entonces, a partir de los resultados de eso, que sí se puede hacer un control previo sobre obras que repercutan de una manera negativa en la sociedad. Pero además el Contralor General o el ente de control tiene el control de legalidad, que el control de legalidad es que sea que ya se va a empezar a ejecutar la obra, esté en ciernes, se esté ejecutando, si ese contrato se desarrolló con ilegalidad, el Contralor debe, primero, demandarlo ante el contencioso administrativo por ilegalidad y solicitarle a la administración pública que solucione los problemas de legalidad. El ejemplo típico y claro de esto fue el túnel del Toyo. Recuerdo cuando yo una auditoría que concluye que allí había unos contratos de legalidad, que allí se estaba haciendo una obra pública, pero se estaba manejando con unos vicios de legalidad y que por lo tanto procedimos a demandarla ante el contencioso administrativo y le solicitamos a la administración pública, al departamento, que por favor remediara los aspectos de legalidad que había ahí para que no tuviéramos consecuencias peores. Exactamente, lo que es de alguna manera actuar oportunamente, así lo entiendo yo. Sí, señor. No espere que se desarrolle la obra y como he dicho yo, cuando la leche está derramada no hay nada que hacer. Ese es un excelente ejemplo. Nací libre, qué bonito. ¿De qué se trata esta campaña Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña? Gracias, Roger. Mire, la Contraloría General de Antioquia tiene también entre las funciones constitucionales y legales preservar los recursos de los antioqueños. El principal recurso que tienen los antioqueños, además de su gente, son sus recursos naturales. Y los recursos naturales son hoy en día objeto de una explotación a nivel mundial terrible. El tráfico de fauna y flora es el tercer tráfico que hay a nivel mundial después de la cocaína o las drogas y después de las armas. Entonces, hay un tráfico mundial, pero también un tráfico local que necesitamos preservar, porque si nosotros dejamos saquear nuestras riquezas naturales, si nosotros dejamos saquear nuestra fauna, nuestra flora, pues entonces estamos permitiendo que destruyan la misma y después será imposible retomarla. La campaña Nací Libre es una campaña que estamos desarrollando con el área metropolitana, un convenio que hicimos para que los diferentes veedores de los diferentes municipios, los contratos estudiantiles de las diferentes entidades de educación del departamento, se formen y sean conscientes y ayuden a ser conscientes a todos los campesinos antioqueños y a todos los ciudadanos antioqueños para que no conecten con la comercialización de la fauna silvestre y la flora silvestre. Nací Libre es una campaña que busca proteger la fauna y flora que se trafica de manera ilegal en nuestro territorio. Los ciudadanos estamos llamados a denunciar esta práctica irregular que atenta contra nuestro hábitat. Y esto es claro, Roger, entramos en una etapa donde la gente sale de vacaciones y tienen la manía de venirse en las carreteras con los loritos, con los guacamayos, con los miquitos, con los tigrillos. Y este tráfico es un tráfico que además de ser ilegal, es un tráfico que es absolutamente imperdonable. Recordemos que los seres vivos son seres sintientes. De 10 animales que se sacan de su hábitat para ser traficados, mueren 9 y mueren asfixiados, mueren mutilados. Todos los animales, en su mayoría todos los animales que decomisa el área metropolitana para ser resocializados después en los medio ambiente, es casi imposible
porque todos son mutilados. Sí, usted le quita los colmillos entonces al tigrillo, usted le quita las alas a las aves, usted le quita las garras a los osos. Sí. Aquí hay un tráfico que es discriminado, que es terrible y además es cruel. Pero además otra cosa, Roger, llega Navidad y es diciembre y la gente lo primero que hace es llenar de musgo unos espacios que después se resecan en 15 días. El musgo se demora años formarse dentro de nuestras montañas. Tiene un sistema de regulación de humedad y de retención de humedades. Nosotros sacamos de ahí, permitimos, luego vendrá la sequía, luego vendrá el verano y luego se prenderá toda esa selva y acabará con la fauna y con la flora, que será demorado 20, 30, 40, Terrible. 50 años y jamás a veces se vuelve a recuperar. Bueno. Hay que hacer conciencia de que la gente no comercialice con la fauna y la Entonces flora. empieza la campaña Nací Libre entre la Contraloría General de Antioquia y el área metropolitana del Valle de Aburrá para hacer consciente otra vez, por enésima vez, a la gente de que a los animales, a la fauna y la flora en general, o sea, al ambiente hay que respetarlo. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros, Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña. Mucha suerte le deseamos, ojalá conciencia en todo sentido. Cuidemos el ambiente, cuidemos el erario que es público. Muchas gracias. A usted, Roger, y la gente entienda que la mayor riqueza de nosotros es nuestra gente y nuestros recursos naturales. Nuestros recursos naturales, usted dijo, seres sintientes, hablemos nomás de los animales. Ley 1774 de 2016, que modificó Código Penal, Código Civil, Código de Procedimiento Penal y la Ley 94, que es la de medio ambiente, y nos ha dicho que si maltratamos, aporreamos o matamos los animales, tendremos una sanción no solamente pecuniaria, sino también penal, o sea, cárcel. Recuerden que la información empieza en Cosmovisión todos los días a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa a las 8 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que vuelve a las 9:30. A las 6:45, Germán Mendoza les entrega toda la información en Cosmovisión Noticias, que vuelve recargado de información a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.